corazones se abran a ti, Padre amado, para dar ese paso trascendente que es a la eternidad de la salvación, los que no lo han dado, y los que no se han afirmado se afirmen y se establezcan en tu nombre y en la unidad del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, y usa a nuestro hermano con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano Rodri, todo suyo. Bueno, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para todos. Qué bueno por los que ya están ahí, por los que han ido llegando. A la familia pastoral, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. A nuestra hermana Lisette, Dios la bendiga también. Un día de estos estaré por allá comiéndome un pargo rojo, hermano, con toda seguridad. Bueno, a los que llegan apenas al seminario, pues bueno, gracias a Dios, ahí están. Hoy vamos a volvernos a Apocalipsis. El primer día oímos las pautas para un estudio del libro de una manera temática y cronológica. Uno de los problemas de la escatología, quienes quieren hacer escatología, la mayor dificultad que la escatología brinda es poder organizar la cronología de la escatología. Entonces, muchos conocen los eventos y los expresan, pero no saben dónde ubicarlos dentro de la cronología escatológica. Y pues realmente eso es esencial, es tan esencial como conocer la geografía. Yo tengo que saber realmente en qué punto cardinal estoy parado, para así mismo entonces saber a dónde es oriente, occidente, norte o sur. Y así mismo ubicar entonces el punto geográfico que necesito. En la escatología es muy importante que yo conozca la cronología de los eventos, en dónde ubicarlo, en qué punto de la historia lo ubicamos. Por eso le hicimos un análisis a Mateo 24, porque Mateo 24 tiene, como ustedes se dieron cuenta, muchos eventos, pero algunos leen Mateo 24 y no logran hacer la diferencia de un evento al otro. Entonces hacen una sola aplicación y obviamente pues el resultado no es igual. Así que ese es uno de los puntos importantes de la escatología, que yo pueda ubicar cronológicamente los eventos, cronológicamente. Igualmente, de ahí la importancia de lo que vimos ayer, o sea, es ubicar también el tiempo escatológico, en qué tiempo estamos y qué eventos se van dando en cada tiempo. Cuando se hace el análisis de las 70 semanas, las 70 semanas tienen esa capacidad de ubicarlo mucho a uno en el contexto del tiempo, porque la Biblia y la escatología se estudia así por tiempos. Vimos dispensaciones ayer, entonces es muy importante conocer la dispensación. Las dispensaciones, está la dispensación, cada dispensación tiene un pacto, cada dispensación tiene un personaje central y cada dispensación tiene un juicio. Entonces, cuando yo tengo claro eso me permite a mí ubicarme en el contexto de la Biblia y en qué punto de la historia estoy. La profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, el verso 24 en adelante, hace algo así. Entonces, Jehová Dios le da la profecía a Daniel, pero divide esas 70 semanas en tres tiempos. El primer bloque lo divide en 7 semanas, o sea, 49 años, porque ahí ya no estamos hablando de días mileniales, sino un día por año. Un día por año, o sea, una semana, 7 años.
Entonces, los primeros 49 años de las 70 semanas, entonces se construye el templo que había sido derribado por Nabucodonosor en la invasión a Jerusalén, en esos primeros 49 años o en esas primeras 7 semanas. Las segundas 7 semanas se reconstruye la muralla, que hoy actualmente gran parte de esa muralla reconstruida por Nehemías todavía está. Se reconstruye la muralla y se reconstruye la ciudad. En eso se gastaron 62 semanas. En eso se gastaron 62 semanas. Estamos parados en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, estamos parados en el año 444 antes de Cristo, en el mes de Nisán. Ahí comienza a desarrollarse la profecía de las 70 semanas. Las primeras 69 semanas se cumplen desde Nehemías capítulo 2, año 445 antes de Cristo, en el mes de Nisán, y van hasta Lucas capítulo 19. Hasta ahí se cumplen entonces 69 semanas, hasta Lucas capítulo 19, en donde se da la entrada triunfal a Jerusalén, o el Domingo de Ramos, que se conoce tradicionalmente. Hasta ahí 69 semanas. De ahí entonces hasta la resurrección de Cristo, y más concretamente el aposento alto, pues se da un paréntesis pequeño. Ahí es donde se hace entonces el juicio de la dispensación de la ley, y ya en Hechos capítulo 2 comienza el paréntesis de la gracia, que es en el que estamos, como lo vimos anoche. Estamos en la dispensación de la gracia, que comenzó en Hechos capítulo 2 y va hasta que Cristo levante la iglesia. Es importante que entienda que estoy haciendo cronología de los eventos escatológicos. Va desde Hechos capítulo 2 hasta que el Señor levante la iglesia. A eso se le ha llamado la dispensación de la gracia, se le ha llamado la dispensación del Espíritu Santo, y también se le llama la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles comenzó en Hechos capítulo 10 y también va hasta que el Señor levante la iglesia. La palabra plenitud de los gentiles tiene que ver con el tiempo que Dios designó para que los gentiles sean salvos. Escuche eso. El tiempo que está designado para que los gentiles sean salvos. La palabra plenitud de los gentiles significa, o viene de una raíz griega que significa plerón, y plerón significa lleno o completo. De tal manera que cuando el Señor levante la iglesia, lo que el Señor está diciendo es que se completó el número de los gentiles salvos. Por eso, reitero aquí lo que dije en la primera clase. Si usted está pensando salvarse después de que el Señor levante la iglesia, pues la verdad, deme la clave, porque yo no la tengo. Y si hay salvación para los gentiles después de que el Señor levante la iglesia, yo me descarreo esta noche. No me mire así, en serio. O sea, si alguien me puede convencer y comprobar de que después de que el Señor levante la iglesia hay salvación para los gentiles, yo me pego la rasca que no me he pegado en toda mi vida, porque yo nací en esta iglesia, me la pego esta noche. Porque si uno se salva después de que el Señor viene, pues ¿qué hacemos aquí bregando con el diablo si con un tiro después me salvo? Eso es importante que usted lo entienda, porque hay una cucaracha grande por ahí que anda metiéndose en la cabeza de los pentecostales, que les enseña que si usted se queda porque se estaba fumando un cigarrillito, o porque el Señor lo cogió en una taberna, o porque lo cogió comiendo morcilla, o porque lo cogió, bueno,
etcétera, etcétera, etcétera. Que no hay problema, que usted entonces se va para el salto el tequendama, se tira en reversa y se salva. No, señor. Diga conmigo, mentira del diablo. El tiempo de los gentiles es una cosa, la plenitud de los gentiles es otra cosa. La plenitud de los gentiles comenzó en Hechos 10 y termina el día en el momento en que el Señor levante la iglesia. Dicho de otra manera, más castellanamente es, hasta ahí los gentiles se salvan, ¿ya? Porque lo que viene enseguida es el juicio de la dispensación de la gracia. Y en los juicios, pues los juicios es para eso, para justiciar a los que no creyeron. Los salvos ya se salvaron. Entonces, eso es importante que lo asumamos y lo asumamos con propiedad y lo asumamos de verdad con conocimiento. Entonces, mire cómo va la cronología. Primeras 7 semanas, construcción del templo. Segundas 62 semanas, reconstrucción de la ciudad y de las murallas. Desde Nehemías, capítulo 2, año 444 antes de Cristo, mes de Nisan, hasta Lucas, capítulo 19. Ahí en Lucas 19 estábamos era el 10 de Nisan, el 6 de abril del año 33 de Cristo. Esa era la fecha de Lucas capítulo 19, en la entrada triunfal a Jerusalén. Repito, era el 10 de Nisan, el 6 de abril del año 33 de Cristo. ¿Ok? Entonces, esa es la cronología de las 70 semanas. Claro, dentro de ese espacio, de esos 483 años, pues obviamente sucedieron muchísimas cosas, muchísimos eventos, pues que ya sería en otra oportunidad, o si no, cuando nos salvemos, yo aspiro a salvarme, cuando nos salvemos, me buscan por el Parque Central de Jerusalén, nos sentamos y yo les explico lo que quedó faltando en este seminario y nos tomamos un Juan Valdés. Amén. Entonces, hay muchos eventos que se dieron durante esos 483 años. Hay un paréntesis que hace la división entre la semana 69 y la semana 70. Entonces, falta por cumplirse de las 70 semanas, una semana. ¿Ya? ¿Qué arranca? Escúcheme, arranca en el capítulo 6 de Apocalipsis. La semana 70 arranca en el capítulo 6 de Apocalipsis y termina en el capítulo 18 de Apocalipsis. O sea, terminado el capítulo 18 de Apocalipsis, termina la semana 70 o lo que conocemos como la gran tribulación. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, eso pues como manera de introducción para que más o menos nos ubiquemos en el contexto. Muy bien, entonces vamos a ver si el señor anfitrión me deja proyectar, porque hoy no, ni Tinto ni me deja proyectar, entonces ¿cómo hacemos? Vale. Gloria a Dios. A ver qué pasa aquí. Dejar de proyectar. Ok, entonces ahí tenemos, vamos a arrancar, dije desde el capítulo 6. El lunes, ¿cuándo fue? El miércoles, arrancamos capítulo 1 hasta el capítulo 3. El 4 y el 5 son un evento específico. En el 4 y el 5 se dan, escuchen, en el 4 y el 5 se da el levantamiento de la iglesia, se da el tribunal de Cristo y se da las bodas del Cordero. Esos 3 eventos en particular se dan en los capítulos 4 y 5. Entonces, pues, para tratar de llevar como una cronología por aquí, por la tierra, entonces por eso los estoy dejando ahí, porque esos 2 capítulos
todo lo que narra esos dos capítulos se da en el cielo, cuando la iglesia sea llevada al cielo. Una vez que la iglesia esté en el cielo, se da el tribunal de Cristo, primer evento, se da las bodas del Cordero, y ya posteriormente, entonces, en el capítulo 19, volvemos con Cristo a la tierra. ¿Vale? Entonces, por eso usted dirá, ¿y qué pasó con el 4 y 5? Es porque esos eventos son en el cielo. Esos eventos son en el cielo, nada que ver con la tierra. Vamos a estudiar lo que se va a dar por aquí, por la tierra, para que entonces estemos, pues, como en la línea que debe ser. Entonces, el capítulo 6, repito, lo que nosotros llamamos la gran tribulación se activa en el capítulo 6, o sea, inmediatamente la iglesia sea levantada. Note que les estoy diciendo que el 4 y el 5 todos son eventos en el cielo. El 6 es eventos, a partir del 6 son eventos en la tierra. El capítulo 6 nos va a decir varias cosas que es importante que las entendamos para que nos dé el estudio de Apocalipsis, nos dé el resultado que debe ser. Acuérdense que cuando hicimos el análisis del capítulo 1, dijimos que el objetivo del libro es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y para que la segunda venida de Cristo se dé, es importante que la agenda de la gran tribulación se desarrolle, y ella comienza a desarrollarse aquí en el capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6, el verso 2, dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. En el versículo 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir conmigo, con voz de trueno, ven y mira. Esa expresión se repite para los 7 sellos. Para los 7 sellos se repite, ven y mira. Es más o menos como decir, ven y lee. Ven y date cuenta. Ven y sé testigo. Ven y observa lo que va a pasar. No lo que está pasando, sino lo que va a pasar. Entonces, en el capítulo 6, solo se activa el sello número 1, que es el sello del jinete blanco, que es lo que tenemos aquí, y 6 sellos quedan en espera hasta la segunda mitad de la gran tribulación o de la semana 70. Esto es cronología escatológica. Entonces, ojo, del capítulo 6, o más bien de los 7 sellos del capítulo 6, solo se ejecuta el sello número 1. Los otros 6 sellos quedan en espera. No hay ejecución de ellos, sino hasta la segunda mitad de la semana 70. La primera mitad va desde el capítulo 6 hasta el cierre del capítulo 10. Escuche eso, los primeros 3 años y medio de la semana 70 van desde el capítulo 6 hasta el cierre del capítulo 10. El capítulo 11 ya es la segunda mitad de la semana 70. Entonces, el sello 1, primer sello, la pregunta es, ¿qué es? Algunos estudiosos de la escatología confunden estos dos señores que hay aquí, porque ambos están montados en caballos blancos, ¿ya? Ambos están montados en caballos blancos, y algunos, a mí me tocó el horror de oír predicaciones de enseñanzas que este de la mano izquierda era el mismo de la mano derecha. Así me enseñaron a mí. Yo estoy vivo de pura suerte. Hoy hemos de definir que el señor que tiene el arco, el de la mano izquierda, es el anticristo, y el señor que está en el caballo blanco de la mano derecha es Jesucristo. ¿Ok? Eso es importante que ustedes lo entiendan.
El que tiene el arco es el anticristo y el que está donde dice Apocalipsis 19:11 es Jesucristo viniendo por segunda vez con la iglesia y con los ángeles. Vale, muy bien. Entonces, es el único sello que se cumple en el capítulo 6, el del anticristo, el del primer jinete, el del primer caballo. Dijimos que el caballo blanco, cuando vimos simbología, dijimos que caballo blanco es realeza. O sea que este señor se está haciendo pasar por rey de reyes, por señor de señores, se está haciendo pasar por Cristo, se está haciendo pasar, por eso dijimos que es un engaño. Este señor es un engaño, él es un suplantador. El verdadero rey de reyes es Jesucristo, que ha de venir en el capítulo 19. Muy bien. Vale. Hablemos del anticristo un poquito. El término anticristo proviene de una palabra griega que significa contra o en lugar de. Contra o en lugar de todo lo que se llame Cristo, de todo lo que se llame Dios, se refiere a cualquiera que haga lo siguiente. Oiga, esto es un anticristo, cualquiera que haga lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cualquiera que haga algo de eso es anticristo. Muy bien. Nombres que la Biblia le da al anticristo, entre otros. Yo solamente seleccioné aquí a unos, pero hay más. Entonces, en Primera de Juan, anticristo. En Miqueas 5:5, el asirio. En Isaías 14:4, el rey de Babilonia. En Isaías 16:4, el devastador. En 16:4, el atormentador. En 16:4, el pisoteador. En Daniel 7:8, el cuerno pequeño. En Daniel 8:23, el rey altivo. En Daniel 9:26, el príncipe que ha de venir. En Daniel 11, el lisonjero. En Segunda Tesalonicenses, el hombre de pecado. En Tesalonicenses 2, el hijo de perdición. Otra vez en Tesalonicenses 2, el inicuo. En Daniel 7:11, la bestia. Y en Isaías 11:4, el impío. Esos son nombres que le da la Biblia al anticristo. Al anticristo. Muy importante que usted tenga eso para cuando se pare en un versículo de esos, entonces sepa de quién está hablando. Hay aquí entonces una pregunta: ¿gentil o judío? ¿El anticristo es gentil o judío? ¿Usted qué dice? Vamos a ver si el anticristo es gentil o judío. Estas pruebas que yo tengo aquí definen que el anticristo es gentil. 1. Cierra el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles comenzó con Nabucodonosor en el 607 a.C. y el último gentil que va a estar durante ese espacio de tiempo es el anticristo, según Apocalipsis 19 y según Tesalonicenses 2:8. Daniel capítulo 9, el verso 26 dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo fue Roma, el príncipe que ha de venir es el anticristo. Daniel capítulo 13, el verso 1 dice: la bestia que sube del mar. Acuérdese en qué mar son gentiles. Esta bestia que sube del mar en el 13:1 es el anticristo, así que sale de los gentiles. Daniel capítulo 11 dice: del Dios de sus padres no hará caso. Algunos dicen que está hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la palabra Dios que hace mención aquí
es Elohim, y no está hablando del Dios único, sino de dioses, de la palabra plural Elohim, que quiere decir dioses. Entonces lo que el texto diría es de los dioses de sus padres. Entonces, ojo a eso. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, dice Lucas 21:24, y ese hollada por los gentiles comienza a cumplirse en serio y de veras, no solamente en el año 70 después de Cristo, no solamente con la invasión de Nabucodonosor, sino de una manera explícita y clara en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde entonces se mide el templo, pero el patio que está afuera no se mide porque fue entregado a los gentiles y ellos la hollarán 42 meses. Entonces se está diciendo que Jerusalén va a ser pisoteada de la peor manera durante esos 3 años y medio, que equivalen a 42 meses. Aquí está la prueba número 6, el capítulo 11, lo que estoy diciendo. La ciudad será hollada por 42 meses, la ciudad santa será hollada por 42 meses por los gentiles en cabeza del anticristo. Y la última prueba, pues de las 7, porque hay más, pero puse 7, es el fin del imperio, según Daniel capítulo 2, el verso 33, 40 y 45. Esas pruebas son las que nos dicen que el anticristo es gentil. Así que, pues ahí queda para que usted lo analice y vea que haya que reaprender. Vamos a ver este aporte. Muy cerca de... Se llama El lugar de la discordia. Importantísimo, donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo y dicen que este es el punto exacto, ¿no? Hermano Rodrigo, rápidamente tuvimos un tema sobre revienta el frasco, rompe el frasco, sobre la adoración y la obediencia. Sí, señor. ¿Qué pudiéramos retomar con relación a Abraham, por ejemplo? Bueno, estamos entonces en el lugar donde Jehová Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Ahí dentro de ese lomo está la roca donde Abraham construye el templo. En la vida de Abraham se dieron 3 altares. Juan Ricardo, el primer altar invita al hombre de Dios, al cristiano, a que salga del mundo. El primer altar, salir del mundo. Salir del mundo, sal de tu tierra. Ok. Salir del mundo. Posteriormente, después de un buen tiempo, entonces viene el segundo altar, y es que aunque Abraham había salido del mundo, el mundo no había salido de él. Todavía le quedaban costumbres paganas, y algunos de sus actos eran paganos. Y entonces Abraham tiene que despojarse de su sobrino Lot. Eso es importante, ¿no? Sí, sí. Salgo del mundo, Sí. pero es necesario en algún momento que el mundo salga de mí. Eso lo ratifica el apóstol Pablo cuando dijo, despojaos del viejo hombre. Oh, Ese despojados del viejo hombre es lo que tuvo que hacer Abraham en un momento de su vida cuando tuvo que quitarse de lado de su sobrino Lot. ajá. Ese es el segundo altar en un hombre de oración. Y el tercer altar, y el más importante de todos, cuando se llega a la cumbre máxima, al clímax realmente de entrega de un hombre hacia Dios, es rompe el frasco. Rompe el frasco es sacrifícame a tu hijo. O sea, ahí está el testimonio en que Abraham no se negó. Abraham se lo entregó y estaba dispuesto a sacrificarlo, estaba dispuesto a dejarlo todo, porque a Dios se le adora, se le sirve con la vida, a Dios se le adora en el espíritu y a Dios se le honra con los bienes. A Dios, recordemos eso, a Dios se A le Dios se le sirve con con la vida. Ajá, 2 A Dios se le adora en el espíritu y 3. y a Dios se le honra con los bienes. Muy bien. Así que entonces 3 altares en la vida de Abraham que se cumplen en nosotros. Totalmente. Salimos del mundo, el mundo debe salir de nosotros y no debemos rehusar nada que Dios nos pida. Debemos vivir en completa y absoluta obediencia. Es correcto. Tenemos aquí entonces el testimonio de la fidelidad, de la obediencia de uno. Primero, que salió del mundo. Segundo, que el mundo salió de él. Y tercero, que rompió
Bueno, ok, entonces vamos a ver acerca de esto que estamos viendo ahí. Ahí donde decía lugar de la discordia, es donde Salomón construyó el templo en el año 960. Se dio el primer templo en el año 960 antes de Cristo. Lo destruyó Nabucodonosor en el 587 antes de Cristo en la invasión que Nabucodonosor hizo a Jerusalén, en donde pues estamos hablando que después hubo que reconstruir el templo, reconstruir las murallas y reconstruir la ciudad. Fue reconstruido el templo ahí donde está la mezquita por Zorobabel en el año 515. Eso es cronología escatológica, por favor. En el año 515 lo reconstruyó Zorobabel. Zorobabel era un sacerdote y hace el primer retorno. El primero que retornó de Babilonia, obviamente con un grupo de gente, fue Zorobabel, que era un sacerdote, y Zorobabel reconstruye el templo, acuérdense, en 7 semanas, o sea, 49 años. Ese mismo templo, en el año 19 antes de Cristo, comenzó una etapa de remodelación, de embellecimiento, porque pues habían pasado unos años y el templo había quedado muy maltratado. Esa remodelación se terminó en el 64 después de Cristo, pero en el 70, o sea, 6 años después de haber sido remodelado, fue destruido, totalmente arrasado por el emperador Tito, cumpliéndose la profecía de Daniel capítulo 9, el verso 27. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esa profecía se cumplió en el 70 después de Cristo, en donde entonces Tito destruyó por completo el templo, y desde entonces, desde el año 70 hasta el día de hoy, no hay templo en Jerusalén. No hay templo. Entonces, este lugar que estamos viendo ahí, vamos a ver si lo avanzamos por aquí para que lo alcancemos a ver mejor. Bueno, ahí, este lugar que estamos viendo ahí se llama la Mezquita de Omar, se llama la cúpula del templo, se llama el Domo de la Roca y está ocupado por musulmanes. Ahí se debe construir el tercer templo, que es el que habla Apocalipsis capítulo 11, que habla Ezequiel 40 en adelante. El tercer templo debe construirse ahí porque ahí fue donde se construyó el primer templo, el templo que construyó Salomón en el 900 algo antes de Cristo. Ahora los judíos no adoran ahí, no pueden adorar ahí porque está ocupado, lo tienen obviamente invadido los musulmanes. Israel tiene que hacer su culto fuera del templo, o sea, frente a la muralla, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Este punto entonces se llama el punto de la discordia, porque se supone que el que debe adorar ahí es Israel, porque ahí es donde debe estar el templo. Al fin y al cabo, acuérdense que creo que ayer vimos el otro video, por eso ustedes me ven con el mismo carriel, la misma cachucha, porque simplemente estoy corrido unos 30 metros hacia mi mano derecha. Si me corro más hacia la izquierda, entonces está la puerta oriental o la puerta dorada, por donde estábamos viendo la profecía que ha de entrar el anticristo para sentarse aquí. En ese tiempo el templo ya tiene que estar construido, ¿ya? Entonces él se sienta en ese templo haciéndose pasar por Dios y haciéndose
proclamar como el Mesías príncipe. Ahí en este punto, señores, en ese punto, señores, es donde va a ser construido el tercer templo, que ya está listo para construirse. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, que cuando a los chinos se les presentó el brote de pandemia, ellos construyeron 3 hospitales en menos de un mes. 3 hospitales en menos de un mes, cada uno con capacidad para más de 1,000 personas. Israel tiene una cosa que se llama el Instituto Nacional para el Templo. En el Instituto Nacional para el Templo ya están todas las partes del templo prefabricadas. Ellos, cuando uno hace la excursión dentro del instituto, al terminar la excursión, ellos le dicen a uno, vea señores, lo más probable es que para la próxima vez ya nosotros tengamos templo y ustedes nos puedan visitar en el templo, porque nosotros estamos listos. La demora es que se dé la orden y en 3 días el templo está construido. Así que ahí donde estamos parados ahorita con el pastor Edgardo, se ha de construir el tercer templo de Jerusalén, en el que el pueblo de Israel va a hacer culto, el mismo culto levítico de Éxodo, de Números, de Levíticos y de Deuteronomio. Ese culto se va a volver a hacer aquí en este lugar. Cuando el anticristo venga, el templo está hecho, él se sienta ahí, y cuando el Señor venga por segunda vez, va a venir a ese templo. Lo más seguro es que si usted se porta juicioso y se salva, también lo va a conocer. También va a estar por ahí, nos vemos por ahí, me saluda, me busca y nos damos un abrazo porque para esa época ya no hay coronavirus. ¿Ok? Así que mis amados, estas noticas es para que nos ubiquemos bien en el contexto. Este punto es histórico y supremamente importante porque dentro de ese domo que hay ahí, se dice que esa cúpula amarilla tiene más de 80 toneladas de oro. Eso es puro oro lo que tiene eso encima. Y dentro de ese domo está la roca donde Abraham puso a Isaac encima para sacrificarlo. Ahí fue donde Dios le ordenó a Abraham adorar. Ahí es donde Salomón construyó el templo y ahí es donde Israel tiene que adorar. Israel no hace culto en ninguna otra parte que no sea ahí, pero lleva desde el 70 después de Cristo hasta el día de hoy sin poder hacer un solo sacrificio en razón de que por su desobediencia, entonces este lugar lo tiene ocupado un pueblo que no tiene nada que estar haciendo ahí. Entonces, miren lo importante de tener estas notas y bueno, a mí Dios me regaló la oportunidad de estar ahí en presencia y pues para mí obviamente fue una delicia porque pude traer estos videos para reforzar en algunas clases, en algunos estudiantes, el conocimiento. Vale, entonces aquí está la historia que les acabé de hacer de ese lugar que estamos hablando, que me parece que es fundamental e importante. Entonces terminamos diciendo que desde el año 70 después de Cristo, o sea, de esta fecha que tenemos aquí, hasta la fecha, Israel no ha podido ir a culto porque no tiene templo. Lo tienen ocupados otros señores que no tienen nada que estar haciendo ahí. Entonces, cuando el anticristo se manifieste, lo primero que él va a hacer es hacer esto, el pacto de paz. Ese pacto de paz tiene 3 puntos importantes, además de otros que ya son más políticos, pero a mí me interesan estos 3. La reconstrucción del templo, la reanudación de los sacrificios, de los cultos y que Jerusalén sea la capital del mundo. Ojo a eso, que eso es grande, eso es importantísimo. Estos 3 puntos a Israel le interesa por encima de todo. La reconstrucción del templo, la reanudación del culto, de los sacrificios, las ofrendas, las fiestas y todo eso. Y Jerusalén será establecida como capital del mundo. Ustedes oyeron hace 1 año y medio, 2 años atrás, cuando el señor Trump declaró que trasladaría su embajada de Tel Aviv
a Jerusalén. Y hoy ya 5 países han trasladado sus embajadas a Jerusalén. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que el mundo que no conoce a Dios, que el mundo que no lee la Biblia, se está dando cuenta qué está pasando y nosotros que conocemos la Biblia estamos dormidos y no nos estamos dando cuenta. Ellos se están dando cuenta que Jerusalén va a ser capital del mundo y obviamente que cualquier país inteligente querrá tener su embajada en la capital del mundo y entonces hay quienes se están dando cuenta y ya lo están haciendo. Así que esto nos dice a nosotros que lo que estamos hablando de escatología y la profecía con respecto al levantamiento de la iglesia es eminente y es una realidad. Vean, allá al fondo ustedes acá están viendo lo que estaba mostrando ahorita en el video. Ellos, los judíos, todo esto que ustedes ven aquí en estos 2 paredones, que es lo mismo, solo tomado desde 2 ópticas diferentes, ellos tienen que hacer el culto en estos patios. Aquí en estos patios están haciendo el culto porque el lugar del culto, que es este, ya yo les ayudo aquí con una pluma. Entonces, el lugar del culto, que es este, que era el que estábamos viendo ahorita, está ocupado por los musulmanes, entonces ellos tienen que hacer el culto aquí. Esto es lo que se llama el muro de los lamentos. Todo esto es lo que se llama el muro de los lamentos. Entonces ellos aquí vienen a orar y vienen a quejarse con Dios para que el Señor les responda y les vuelva a dar este lugar. Entonces Jerusalén llega hasta aquí, pero esto ya lo tienen los árabes. Y entonces un judío que quiera pasar allá corre el peligro de que lo mate. Entonces por eso ellos tienen que aquí en este patio es sagradísimo para ellos. Ahí vienen todos los días, todo el día, hasta tarde de la noche, judíos a orar y a poner peticiones. Este muro está lleno de pequeños agujeros, y en esos agujeros hay miles de papelitos. El mundo entero va y deja su papelito allá, pues esperando que Dios le responda alguna petición. Ellos, los judíos, oran específicamente por esto, porque el Señor les devuelva este lugar, porque ahí esto lo derribarán, esto lo tiran al piso, pero ahí debe estar construida la casa de Dios, el templo de Dios. Esta parte, por aquí donde se ve este bosque, todo esto se llama la explanada del templo, que es donde realmente el verdadero templo tiene que estar construido. Entonces, mire lo importante de estar ubicado en esta parte que hace, pues obviamente, un punto fundamental de la escatología y de la cronología escatológica en la palabra de Dios. Entonces, esto es el muro de los lamentos visto desde 2 ópticas diferentes. Ok, llegamos a una serie de 7. Acuérdense que dijimos que la Biblia, la escatología especialmente, es rica en los números. Entonces tenemos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Sellos, trompetas y copas. Mire esto que dice aquí abajo, que es muy importante que le ponga cuidado. Entonces decimos que los sellos revelan, las trompetas anuncian y las copas ejecutan. Por favor, iglesia, no hay juicio desde aquí. No, Señor, no hay juicio. Acuérdense que desde aquí hasta el capítulo 10 terminado es tiempo de paz. Tiempo de paz. No hay, lo que usted lee en la Biblia no se da ahí. Se va a dar hasta el capítulo 16, que es esto aquí cuando se ejecuten las copas. Si usted lee el 16:1, dice: vino el primer ángel y derramó su copa. Ahora sí se ejecuta lo de las trompetas y lo de los sellos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta para que entonces el resultado sea el que realmente tenemos que tener. Llegamos al capítulo 7. Entenderán ustedes que estamos haciendo es una generalidad del capítulo. Ya irse uno versículo por versículo, pues obviamente será mucho más demorado. Generalmente en las iglesias donde yo he estado,
que hemos estudiado Apocalipsis, en donde menos me he demorado 2 años estudiando Apocalipsis todos los domingos, 2 años estudiando Apocalipsis, así que eso es un estudio bastante extenso. Ahí verá si se le miden. Capítulo 7. ¿Qué encontramos en el capítulo 7? El capítulo 7 simplemente nos va a describir el grupo de los salvos, que son en realidad 2. Los salvos de Israel y la iglesia salva. Eso es todo lo que nos describe Apocalipsis 7. Que obviamente ahí tropieza mucho estudioso de la palabra, y también me tocó escuchar mensajes muy chuecos de ahí, y todavía hay gente que cree que la gente que aparece ahí de vestido blanco es la iglesia en la gran tribulación, cosa que está chueca, porque la iglesia no pasa la gran tribulación. Vamos a ver por qué no. Entonces, digo, el capítulo 7 se va a interesar en mostrarnos los 2 grupos de salvos que existen. Los que son llamados iglesia y el pueblo de Israel. No hay otra clase de gente para Dios. El mundo para Dios simplemente está dividido en gentiles y en israelitas, nada más. Por eso los 2 salvos que se ven ahí son esos 2 grupos. Veamos características o cosas para analizar desde el versículo 1 hasta el verso 3. Desde el versículo 1 hasta el verso 3. Voy a leerles para que tengamos mayor comprensión. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, sino ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Acuérdense, 4 es número de la tierra, por aquello de oriente, occidente, norte y sur, por aquello de pueblos, tribus, lenguas y naciones, por aquello de invierno, primavera, otoño y verano. 4 el número de la tierra. Mar, pues dijimos que es gentiles, y tierra es Israel. Árbol es hombre. Viento es doctrina. Eso lo vimos en simbología. ¿Ya? Entonces, hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur, deteniendo los 4 vientos de la tierra, o sea, para que no haya predicación religiosa de ninguna clase. Y dice, verso 2, y vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol. El sol siempre nace en el oriente. Israel es la tierra de oriente, así que salían de donde nace el sol. Y dice, y tenía el sello del Dios, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, aguanten un momento, no hagáis daño a la tierra ni al mar, o sea, ni a Israel, ni a los gentiles, ni a los árboles, ni a los hombres de Israel, ni a los árboles gentiles, ni a los hombres gentiles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios, que son exactamente 144,000. Entonces, en este primer espacio, lo que estamos viendo es la escogencia de los 144,000 judíos para que prediquen al resto de la nación en todo el mundo, porque los judíos están esparcidos por todo el mundo. No van a evangelizar a todo el mundo, sino van a evangelizar al Israel que está diseminado por todo el mundo. Eso es lo que está diciendo esos primeros 3 versículos. Lo van a hacer a través de 144,000, que exactamente ahí lo dice. No es como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que esos son los únicos 144,000, son los únicos que se salvan de la nación de Israel. Eso no es verdad. También dicen que son los únicos que se salvan de todo el mundo, 144,000. Tampoco es verdad. Esos son los evangelistas para el pueblo de Israel dentro de la gran tribulación.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la otra gente salva, entonces la encuentra usted en el verso 14. Entonces, en el verso 14 dice, yo le dije, Señor, bueno, el 13 dice, entonces uno de los ancianos, verso 13, habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá sobre ellos su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Muy bien. Entonces, desde el verso 9, a Juan le empiezan a describir esta gente. Ojo a la descripción. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Detalle número 1, nadie podía contar. Eso es importante que lo tenga para definir quién es. Nadie podía contar. 2, de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, que estaban delante del trono, no que van a estar, sino que ya estaban. Detalle número 3, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos, no se van a vestir, están vestidos de ropas blancas. Detalle 4, detalle 5, con palmas en las manos. Detalle 6, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ya la salvación para ellos es una realidad, no se van a salvar. Los primeros de aquí, los judíos del capítulo 7, verso 3 en adelante, se van a salvar. Estos ya están salvos. Ellos dicen, la salvación ya es una realidad y es de nuestro Dios. Entonces, esos son detallitos que hay que ponerles cuidado. ¿Por qué entonces tropiezan algunos cometiendo el error? Primero, de creer que la iglesia pasa la gran tribulación. Y otros creen que esa gente es Israel salvo. No, esa gente de la gran multitud, desde el versículo 9 hasta terminar el capítulo, es la iglesia. Pero no que sale de la gran tribulación, sino que pasó por la gran tribulación, pero quitándole el artículo la. Hay un artículo femenino ahí en el verso 14 que es el que hace tropezar la gente. Permítanme entonces, definimos primero lo de los 4 vientos que están en los versículos 1, 2 y 3. Entonces, hay vientos como poderes políticos. Entonces, el poder político, el poder religioso, el poder militar y el poder económico. Hay vientos de naturaleza. En Israel había un viento que se llamaba el viento oriental, había un viento que se llamaba el viento occidental, había un viento que se llamaba el viento del norte y había un viento que se llamaba el viento sur que sosiega la tierra. Esto está referente a los vientos. Vientos como doctrina, el judaísmo, el islamismo, el budismo y el cristianismo. Vientos como poderes angélicos, tronos, dominios, principados y potestades. Vientos como política, el marxismo, el nazismo, el socialismo y el comunismo. Y vientos como poderes infernales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Mire lo amplia que es la palabra de Dios. Así que, ¿para cuántas dominicales tenemos ahí solo hablando de vientos? Muy bien. De donde nace el sol, Israel es la gran nación ubicada en donde nace el sol. Eso lo está diciendo ahí el versículo 2. Jerusalén
es el ombligo de la tierra, según Ezequiel capítulo 38, el verso 12 en la Biblia del Oso. Es el pueblo centímetro a centímetro con más historia. Toda la historia que usted quiera la tiene Israel. Ok. Discutamos entonces el verso 14 del capítulo para que dejemos claras las cosas. Mire lo que dice. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran. Aquí está el artículo la femenino. Amén. Este artículo femenino determinativo es el que confunde la gente. Pero si leemos otras versiones, si nosotros leemos otras versiones, a ver si están aquí. Bueno, aquí están las características de lo que les estaba diciendo para identificar qué es la iglesia. Esas son las características para identificar qué es la iglesia. Y mire el mismo versículo en otras versiones. De gran tribulación, se perdió el artículo la. En la Biblia del Jubileo, de gran tribulación, no dice la gran tribulación. En la Biblia del Jubileo otra vez, de gran tribulación. En la Biblia del 602, Biblia del Cántaro, los que han venido de gran tribulación, tampoco está el artículo la. Biblia de Martín Nieto, estos son los supervivientes de la gran persecución, tampoco está ya la gran tribulación. Biblia Torres Amac de 1825, estos son los que han venido de una tribulación. Como ustedes se dan cuenta ya, entonces otras versiones nos dejan ver con claridad que no se refiere ni a la iglesia, porque la iglesia no pasa la gran tribulación. Eso se lo profetizó el Señor a la iglesia en Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia, acuérdense cuando vimos las tablas, las gráficas de las 7 iglesias, a la iglesia de Filadelfia el Señor le dijo, te libraré de la hora de la prueba. Se refería a la gran tribulación. Así que la iglesia no pasa la gran tribulación. Tampoco es Israel. Es la iglesia ya salva en el cielo, ya que han salido no de la gran tribulación, sino de muchas tribulaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, señores, llegamos al capítulo 8. Capítulo 8 de Apocalipsis. Vamos a ver qué nos trae el capítulo 8. Cuando abrió el 7º sello, dice Juan, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese silencio implica solemnidad, implica severidad. Algo así como decimos nosotros los colombianos, me quedé con la boca abierta. O sea, lo que viene... el anuncio que traen las trompetas es para Juan tan terrible, es tan severo, es para los mismos ángeles tan cruel que todo mundo se queda expectante viendo, porque ellos están viendo es la escena misma de los acontecimientos. Entonces, esa media hora de silencio implica eso, implica solemnidad, implica severidad, implica prontitud en el juicio, y entonces nos deja ver que lo que sigue está pronto a cumplirse. Los 6 sellos dejaron ver su contenido, quedando un sello por ser revelado en el capítulo 7. No hubo apertura de los sellos. Juan nos mostró un paréntesis de salvación maravilloso en el que deja ver a los ya salvos que gozan de las bodas del Cordero en el cielo, y a Israel, que comienza un ciclo de gran angustia, dolor y muerte a fin de ganar la vida eterna. Ahora en el capítulo 8, el 7º sello será roto y nos dejarán ver la segunda serie de 7. Ok. Entonces, el primer sello dice que nos dio media hora de silencio. Es la transición entre la gracia y el juicio. O sea, es que a partir de aquí lo que la gente tiene que esperar es mucho, pero mucho juicio. Entonces, la media hora implica
severidad, implica indignación e implica prontitud. ¿Ya? El Señor dijo, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino esperen, denle lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que cuando te estén fregando la vida, cuando te estén aprietando, cuando te estén, simplemente ponga eso en las manos del Señor, que tarde que temprano el Señor cobrará venganza por usted. La trompeta en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Israel, por eso es muy importante ponerse uno en el contexto, porque para el pueblo de Israel era muy importante la trompeta, aunque realmente era un solo instrumento, era una cosa que se llama el chofar, el chofar. Entonces, ese chofar o esa trompeta la hacían sonar de 7 formas diferentes, ¿ya? Por eso hay 7 trompetas. En realidad no es que sean 7 trompetas, sino que son 7 formas de hacer sonar esa trompeta. Entonces estaba, a ver, hasta donde me acuerdo, estaba el de convocatoria, estaba el de el día de la expiación, estaba el de la celebración, estaba el de la alarma, estaba el de la marcha, estaba el para salir a la guerra. Esos eran sonidos de la misma trompeta. Aquí lo que Apocalipsis va a hacer es eso, va a hacer sonar la trompeta de 7 maneras diferentes, que para el pueblo de Israel pues son sonidos muy familiares y que les van a anunciar cosas tan importantes como lo que ellos tienen que entender. Aquí están entonces los sonidos que se daban en las trompetas para que con tiempo pues ustedes lo vayan analizando. Decimos entonces que el toque de las trompetas hará que Israel se reúna en su tierra. Es un llamado para que Israel regrese a su tierra para ser salvo de sus enemigos y para la definitiva redención de Israel. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una serie de 7. El método es el mismo. 6 se abren y luego se da el paréntesis. El 7º sello es un paréntesis, la 7ª trompeta es un paréntesis y la 7ª copa es un paréntesis. El ejercicio es el mismo. Los sellos del 6, capítulo 6, del 1 al 11, 6 sellos se abren en el capítulo 7 y el 7º hace un paréntesis. El capítulo 8, 1, abre el sello número 7 y comienzan las trompetas hasta el 9:21. Los capítulos 10, 11 hasta el 15 hacen el paréntesis del 7º sello. El capítulo 11 al 15 toca la 7ª trompeta y se da el paréntesis en el capítulo 12 al 15. El capítulo 16, 1 al 12, da comienzo a las copas. Los versos 13 al 16 hacen el paréntesis de la 7ª copa. La 7ª copa, el 16, capítulo 16, verso 17, ya no se dan más paréntesis. O sea, ahí ya no más porque se termina entonces la serie de 7. La serie de 7. Aquí entonces es importante que entendamos que hay otra serie de 7. 7 es el número predominante en la Biblia y lo vamos a encontrar en el capítulo 12, la mujer vestida del sol, primer personaje, el dragón en el capítulo 12, el hijo del capítulo 12, Miguel del capítulo 12, la mujer vestida de rojo del capítulo 17, la bestia que sube del mar del capítulo 13 y la bestia que sube del abismo del capítulo 13, el verso 11, 7 personajes, además de 7 copas, de 7 sellos y de 7 trompetas. ¿Cómo entender entonces los símbolos? Apocalipsis es un libro de la Biblia. Es el resultado de los 65 libros, de los 64 libros anteriores que lo anteceden. Los símbolos están explicados por todas partes de la Biblia, simplemente es leer la Biblia. El símbolo no permite divagar entre océanos, o sea, no me tengo yo que imaginar cosas, sino que el símbolo ya tiene un significado. Ahora llegamos a una sesión en que su mayoría
la vamos a hacer literal. A partir de aquí va a haber mucha cosa que es literal, ya no es simbólica. Y pues usted, que es el estudiante, debe poner mucho interés en la contextualización del texto. Así que, señores, no se me pueden dormir. Aquí lo que vemos entonces, la oración del capítulo 8, 2 al 6, es la oración, es una clase de oración, la vemos en el Salmo 142, en donde el incienso habla del valor del hombre y de la obra de Cristo en la oración, o sea, lo importante que es orar y saber orar. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, dice el Salmo 94. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Mire dónde David está haciendo esta oración y mire dónde va a ser contestada. Ayer dijimos, nadie ha orado por una petición 1000 años. Mire dónde David está haciendo esta oración y mire dónde va a ser contestada. Generalmente, iglesia, escúcheme, generalmente, sobre todo para los santanderianos y los tolimenses, generalmente las oraciones de venganzas van a ser contestadas solo hasta Apocalipsis. Así que le toca tener un poquito de paciencia. Alabanzas al Señor. Apocalipsis capítulo 8, el verso 1 nos va a hablar entonces de acontecimientos, de eventos. Entonces nos habla de mucho incienso que se derramó y se va aumentando el ardor del juicio a medida que la serie de 7 va aumentando. Estamos entonces para entrar al capítulo 9. ¿Vale? Aquí entonces hay ayes por todas partes. Esto de que haya ay en el capítulo 9 implica que el juicio va tomando mucho más fuerza, mucha más severidad y va siendo mucho más complejo para los hombres tolerar el juicio de Dios. El profeta Zacarías, dice que la enfermedad que Dios enviará a los hombres para esta época de la gran tribulación es que la carne se les podrirá estando de pie. Dice, sus ojos se saldrán de sus cuencas y su lengua se desatará en su boca. Esa es la enfermedad, o sea, vendrá podredumbre en los hombres estando vivos. Se les caerá la carne a pedazos. Esa es la enfermedad que el Señor enviará. Eso tiene que ver, obviamente, con la guerra química que viene y que está esperando al mundo, porque ahora no van a ser tantos cohetes ni misiles, sino que va a ser una guerra realmente como la que estamos viendo ahora, de pandemias, de química, donde el hombre mismo se va a destruir, y Dios permite eso como parte del castigo a razón de la desobediencia y a razón del corazón duro del hombre, porque aquí en el capítulo 9 usted va a encontrar que a pesar del juicio y del ardor de la ira, dice, y aún así los hombres no se arrepintieron ni dieron gloria a Dios. Entonces, desde el verso 1 hasta el verso 12 encontramos unos actos importantes. El 666 comienza a tener su presentación. Aquí entonces viene un espíritu que es suelto, el ángel del infierno, que sale para ponerle mucha más maldad a los hombres, para que los hombres sean mucho más malos y mucho más endurecidos el corazón. Este capítulo, o sea, a partir del capítulo 8, realmente las cosas se van poniendo mucho más crudas y a medida pues que uno entra más en detalle, pues es mucho más complicado. El capítulo 9 nos habla de Armagedón. Armagedón es el último momento militar del capítulo 37 de Ezequiel que Israel va a tener que librar. Armagedón pues va a estar obviamente en cabeza de este señor llamado Rusia,
y de este señor que nos mandó el coronavirus llamado China. Estos dos serán la cabeza de Armagedón, serán los protagonistas, pero con ellos multitud de naciones que van a venir. Mire, Israel está aquí, vamos a ubicarnos bien en el contexto. Mire, aquí tenemos el Mar Rojo, este es el Mar Rojo, ¿ok? Entonces, esto que les voy a pintar aquí este pedacito es Israel, ¿ok? Este es el Golfo Pérsico, este es el río Éufrates, esto que sube aquí es el río Éufrates, y esto que sube aquí es el río Tigris. Es importante que lo analicen porque aquí vamos a definir cosas importantes. Entonces, este es Israel, esta michita que hay aquí es Israel, pequeñito, ¿ya? Y de todo el mundo va a llegar gente a invadir a Israel. Entonces, en cabeza de China, ahí está entonces el dibujo. Mire lo que va a ser la invasión del norte. Entonces ellos vienen de China y de Rusia, vienen y ellos deben pasar por aquí. Este es el río Éufrates. La profecía dice que ellos van a pasar el río con sandalias. El río Éufrates, pudiéramos catalogarlo como el Magdalena en nuestro país. O sea, es un río bastante con muchísima agua. ¿Cómo pasar este río con sandalias si es un río con bastante agua? Aquí queda Turquía. Aquí queda Turquía. Entonces Turquía construyó más o menos por aquí construyó una represa. Y Turquía no va a construir la represa, ya la construyó, señores. Escúchenme, voy a hablar despacio para que me lo copie. Turquía ya construyó una represa aquí sobre el río Éufrates. Ellos ya dieron la noticia y dicen, cuando nosotros bajemos la compuerta de la represa, la represa va a durar 3 meses llenándose, de tal manera que el río Éufrates de aquí para abajo se seca. ¿Ya se dio cuenta usted de qué estoy hablando? La represa ya está construida. La invasión del norte no puede pasar antes de que la iglesia sea levantada. Y si la represa ya está construida y el río está para secarlo a la hora que den la orden, lo que indica es que la iglesia está que se va, señores. Así que mire, por donde usted lo vea, la profecía está cumplida. Hay 4 ángeles para la hora, para el día, para el mes y para el año. Juan dijo, 200 millones de soldados van a pasar a pie por aquí, 200 millones de soldados. Juan dice, yo hice su número. Armagedón, según Ezequiel 37 y 39 y según el Salmo 83, es una realidad hoy. Todo el mundo le está apuntando a este pedacito de tierra. Todo el mundo está apuntando a este pedacito de tierra porque la mayor riqueza del mundo está ahí. ¿Ok? Y además, pues obviamente por profecía de Dios, eso tiene que ser así. Entonces dice que hay unos ángeles atados. El asunto de que estén atados pues indica que son demonios. Dios no ata a su gente, Dios la libera. Entonces la importancia de la zona, mire, estoy hablando de lo que es donde se va a dar Armagedón. Ahí está Edén. Permítame, yo les señalo, mire. Entonces estamos hablando de aquí, esto que voy a hacer aquí es lo que en geografía bíblica, así, esto es lo que llamamos la media luna fértil, ¿ya? Entonces, en este pedacito aquí donde voy a poner este puntico, más o menos queda el Edén, la finca donde vivió Adán. Entonces, mire lo que se ha dado allá se dio el Edén, se hizo el primer pecado, se hizo el primer crimen, ahí se dio el diluvio, ahí se dio la Torre de Babel. Ahí Israel fue cautivo por primera vez y ahí se destruirá el pecado. Aquí comenzó todo y ahí va a terminar todo. Eso es profecía escatológica de la buena. O sea, como ustedes se dan cuenta, escatología es lo que nos hace falta. Mire, todos estos temas que estamos viendo aquí son escatología que habría que mirarlo con mucho detenimiento. Estas citas que estamos hablando aquí y este avión, si usted quiere ir, lo lleva a Armagedón.
pues si usted se queda, ¿no? Porque si no se quedan, pues no puede estar en Armagedón. Entonces, esas citas nos hablan de Armagedón. Ok. Señores, estamos entonces para llegar al capítulo 10. El problema es que yo creo que el tiempo ya se me acabó. Claro que sí, ya estoy terminando. Voy a ver si alcanzo a sacar el 10. Entonces, el capítulo 10 nos va a hablar de un ángel poderoso con un librito. Un ángel poderoso con un librito, que es obviamente el libro de la profecía. Cuando Daniel en el capítulo, oiga esto, Daniel en el capítulo 4 y capítulo 5, Daniel habló fue de un libro. Pero aquí en el 10, Juan habla de un librito. ¿Qué implica eso? Que la profecía ya está llegando a su fin, o sea que todo se ha cumplido y las poquitas hojas que quedan ya son pues realmente pocas, porque pues la profecía está llegando ya a su fin. Entonces, lo primero que nos presenta es una manifestación angelical de parte de Dios en una nube, según Mateo 24, con el arco iris en su cabeza, es puras características de Jesucristo, su rostro como el sol, características de Jesucristo, sus pies como fuego o como bronce bruñido, lo mismo que Apocalipsis 1:15. Además, ruge como ruge un león. Además, hace un juramento por él mismo y además el tiempo el juramento es que el tiempo no es más. Decimos entonces que esto que estamos diciendo y esto que vimos atrás del ángel con el librito es una manifestación angelical de Dios, que es lo que conoceríamos como una teofanía de Dios. Así que es Dios mismo en plena ejecución de los juicios. O si quiere, pues para que no se confunda, Jesucristo mismo en la ejecución de los juicios. Cuando esto sucedió, cuando él hace el juramento, Juan dice que 7 truenos emitieron sus voces. Jehová habla de 7 maneras diferentes. Voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto y voz de Jehová que desgaja las encinas. 7 formas de Dios hablar. Ese es el Dios que tenemos, amado. Es un Dios poderosísimo. Él diciendo buenos días, derrite al que sea, hermano. El juramento que se hace es fuerte. Mire, el tiempo no será más. Dicho de otra manera, hasta ahí llegó la opción para que alguien se salve, incluido el pueblo de Israel. O sea, o se salva o se salva. Esto es una muy buena noticia para el pueblo de Israel en cuanto a sus enemigos, porque está diciendo, no hay más tiempo para los perversos, así que vamos a destruirlos. Eso implica que a Israel se le acerca la definitiva liberación de sus archienemigos llamados los gentiles, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí el misterio de Dios, esto es realmente grande. ¿Cuál es el misterio de Dios? Sería la pregunta. Esto es maravilloso. Mire, el misterio de Dios, según Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo desde la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, aquí lo que se está cumpliendo es toda la agenda de salvación, desde que Adán pecó hasta este momento de Apocalipsis capítulo 10. Mire, la conversión definitiva de los judíos es llamada un misterio. El propósito de Dios para la iglesia también es llamado un misterio. El cumplimiento de la plenitud de los gentiles, del que estábamos hablando hace un rato, es llamado un misterio. La perseverancia viva de Jesús en el creyente también es un misterio de Dios. El mismo evangelio es llamado un misterio. O sea, esto se está cumpliendo aquí
Israel se arrepiente, los gentiles se salvan, Jesucristo en la iglesia perfeccionándose, así que el misterio de Dios se cumple. El librito prácticamente está agotado, se ha ido pasando todas las páginas de la profecía y lo que queda por cumplirse ya es solamente juicio. Ok, aquí tenemos una relación de trompetas y copas, los sellos no, porque los sellos no entran ahí en esa relación, para que veamos que prácticamente lo que las copas anunciaron, los que la trompeta anunciaron, es lo mismo que las copas van a ejecutar. Si ustedes analizan ahí, los cambios realmente son elementales, no hay muchos cambios ahí con respecto a trompetas y copas, o sea que estamos en lo cierto, las trompetas lo anuncian y las copas lo ejecutan. Ok. Esto ya lo vimos hace un rato, entonces aquí ya definitivamente entran en acción los otros 7 sellos. Acuérdense que en el 6 solo se cumplió un sello, quedaban faltando los otros, aquí ya entonces los otros 6 sellos entran en acción porque definitivamente viene el final de todas las cosas, el juicio a el mundo que ha de venir. Señores, ese es el capítulo 10. Ahí quedaríamos en el capítulo 11. Aquí termina los primeros 3 años y medio. Aquí comienzan los segundos 3 años y medio. José, buenas noches. Aleluya. Bueno, hermano, ya saben las reglas del seminario. Se preguntan sobre lo que se habló. No podemos preguntar por allá porque son cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 22. No podemos preguntar por allá de que el diablo fue tirado y amarrado en el milenio, sino de lo que se habló. Porque el 17 y el 18 tendremos otro espacio. Gracias al Señor. Entonces, hermano, espero sus preguntas. Yo se las formulo al hermano. Ya saben, preguntas del tema. Creo que el hermano Avellanet tenía una sobre el patio. Yo creo que el hermano ya con lo que le dijo se la respondió. No sé, hermano Avellanet, usted hizo esa pregunta el primer día, no sé si le quedó claro o quiere volverla a hacer. Pero, hermana, yo le quito el silencio. Quítelo, hermano, usted. Ya yo lo quité. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano. A mí, pastor, pronto tenía digamos que no tenía bien claro quién era el que daba la orden de medir el templo y el espacio que era para los gentiles. Creo que está bien claro, pastor. Ya lo tiene claro. Listo, mi hermano. Entonces, el que quiera poner su manito con la aplicación, la hermana Judy Carolina Montaño. Amén. ¿Cuál es su pregunta, hermana Judy? Quite el silencio de su celular. Ahí le escucho. ¿Cuál es su pregunta, hermana Judy? Dios le bendiga. Hermana, allá tienen abierto varios equipos. Apaguen uno y hagan la pregunta, por favor. Apaguen. Porfa, que el tiempo corre. Esto es como la televisión. Hermano Rodrigo, la pregunta, pues la inquietud que me quedó fue que si ellos en Israel van a tener evangelismo después que el Señor levante su iglesia. Eso fue lo que no me quedó claro. Los 144,000 hacen el evangelismo a Israel. Ok. Solamente a ese pueblo. Solamente a Israel, pero donde haya un judío, no importa en qué parte del mundo, allá van a evangelizarlo. ¿Alguien más? ¿Quién más tiene? Esto está suculento, así que la familia Guerrero. Listo, quítale el micrófono silenciado, hermano Alonso, por favor. Cuénteme, hermano Alonso, ¿cuál es su pregunta? Yo, pastor.
Ah, hermana Maye. Dígame, hermana Maye. Pastor, en el 14:4, cuando dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Se refiere a donde nos explicaba el hermano anteriormente, que eran los 144. Pues yo quiero que me explique ahí por qué habla de que eran vírgenes, que no hubo mentira en ellos. ¿En el qué capítulo? ¿Qué capítulo? El 14:4. En el Pues, 14, hermana, en el 14:4, los 144,000 están rindiendo cuentas del trabajo realizado. Por eso usted los ve ya desde otra óptica, ya en victoria, con un resultado en las manos. Recuerden que mujer en escatología no tiene nada que ver con mujer de carne y hueso, sino con religión o iglesia o nación. Entonces, la palabra que nos define ahí, que eran predicados o religiones, es que dice que no se halló mentira, o sea, ninguna doctrina chueca en ellos. O sea que no se contaminaron con religión, con doctrinas falsas, no se contaminaron con ninguna denominación, sino que se mantuvieron en la doctrina monoteísta, como es la doctrina del pueblo de Israel, en el Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. aleluya. Traducido, ya saben. Amén. Hoy Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Hermana María Teresa, cuéntenos. Hermana, no se acerque tanto al micrófono o quite el parlante porque no le escucho nada. El parlante que usted quite. No, ya lo quité. Bueno, El parlante no. no, hermana, no le escuchamos. Retírese del micrófono, que es que está muy cerca. A su tierra, ¿sí? Ahí sí le escuchamos. Bueno, que los judíos, él dijo, yo no recuerdo si fue el miércoles, creo que fue el miércoles, ayer no fue, que los judíos estaban volviendo a su tierra. Y ahora dice con los 144,000 que ellos le van a predicar al judío donde quiera que esté. Entonces ahí me pierdo, ¿cómo es? Sí, el mandato es que ellos regresen, pero no todos van a regresar. Entonces, los que no regresan, los 144,000 van a evangelizar no solamente al que ya está en Israel, sino a donde haya un judío, allá van a ir a evangelizarlo. ¿Ya? Porque el pacto de Dios con Israel es que la casa de Israel sea salva. Entonces, al judío se le va a dar esa oportunidad a través de ese mensaje de los 144,000, además porque es promesa de Dios, pacto de Dios, que ellos deben regresar a su tierra, porque después de Armagedón, la tierra prometida se les va a repartir realmente la que es en la porción que es. No alcanzamos a hablar de Armagedón, pero cuando Armagedón termine, Israel al otro día será 100 veces más grande geográficamente y 1000 veces más rico. Por eso se tiene que hacer una repartición de tierra y todos los judíos deben estar allá para recibir su heredad. ¿Vale? Amén. Hermano Steven, ¿iba a hacer una pregunta? Amén, Dios les bendiga. Amén. Hermano Rodrigo, el tercer templo es el que va a profanar el anticristo, ¿cierto? Entonces yo quiero saber si ese templo va a ser destruido otra vez, porque el anticristo, tengo entendido según lo que usted nos enseña, es el que lo va a profanar cuando dice cuando pide que se le postren. Entonces ese templo será destruido otra vez. No, ese no va a ser destruido. Daniel capítulo 9, el verso 24, da los propósitos de la gran tribulación y dice, para terminar la prevaricación. Entonces es que con la venida del Señor, el templo, aunque ha sido profanado, con la venida del verdadero Mesías y el verdadero Cristo, el templo entonces vuelve a ser purificado y santificado
Y entonces ese será el templo en que se va a adorar en el milenio. Me busca por ahí. Yo generalmente me hago en las partes de adelante, me busca por ahí para que charlemos. Amén. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer otra pregunta, hermanos? Por favor. Para que levante su manito y la manito de ahí del Zoom. Aproveche, hermano, porque esto no lo vuelven a tener. Pregunten rápido. ¿Okay? Nadie más, que si nadie más, el hermano se va. Y entonces después no me pregunta a mí porque yo no soy el que prediqué. ¿Quién quiere preguntar? ¿Nadie más? A la 1, a las 2. Su hermana. ¿Quién? Dios le bendiga, hermana. Quite el silenciador de su micrófono. Amén. Pregunte. Hermano Rodrigo, es que el primer día me quedó una inquietud respecto a la explicación que usted dio del capítulo 37 de Ezequiel, ¿sí? Entonces, quedó claro en que se ha predicado de manera errada muchas veces refiriéndose al Espíritu Santo. Pero yo quisiera que usted nos explicara, nos explicara nuevamente eso porque no me quedó muy claro la formación lo de los huesos secos, todo lo que usted nos explicó, por favor. Ok, Israel hoy espiritualmente está muerto. ¿Qué ves, hijo de hombre? Un valle de huesos secos. Entonces, Israel, ese es el estado actual en el sentido espiritual de Israel. Entonces, la profecía de Ezequiel es que Israel no va a estar así todo el tiempo. Si tú lees Romanos capítulo 11, dice que el endurecimiento de Israel es en parte. Ese en parte es que no es todo Israel y tampoco será todo el tiempo, sino que simplemente es por un tiempo. A Juan capítulo 1, el verso 11 dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? La predicación y la salvación a los perdidos. Y los suyos, Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, nosotros, los gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí comienza entonces Dios el trato con los gentiles, pero cuando el trato con los gentiles termine, Dios se vuelve a la casa de Israel, según Romanos 11 y según Hechos capítulo 9. Estableceré mi pacto con ellos. Entonces, ahí comienza la restauración espiritual, política y económica de Israel, ya que son los tres tiempos de Ezequiel. ¿Qué ves, hijo de hombre? Ve un valle de huesos secos. Profetiza a esos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profeticé como me fue mandado y cada hueso buscó su hueso y ahora hay un valle de esqueletos. Profecía 2, di a los tendones y a la carne y ordéneles que suban. Profeticé como me fue mandado y subieron tendones y subió carne y ahora hay un valle de muertos. Eso indica que la restauración espiritual de Israel es progresiva, va habiendo una progresión en ese desarrollo, en esa restauración. Y la última es la definitiva y es la que estaba la hermana preguntando en el capítulo 14, en donde el Israel de todos los lugares del mundo tiene que oír ese llamado a que tiene que ir a su tierra, a que tiene que hacerse presente en su tierra porque está por definirse lo que definitivamente ellos han esperado durante toda la vida y es la liberación de sus archienemigos, los gentiles, ¿ya? Entonces, tercer tiempo de la profecía dice, di al espíritu de vida que sople de los cuatro vientos. Los mismos cuatro vientos de Apocalipsis 7, que sople de los cuatro vientos para que traiga a Israel aquí. Y la profecía termina diciendo, y fue no una nación, sino un ejército enorme de pie, porque el 38 y el 39 traen el desarrollo de Armagedón, que es el evento que libera política, militar y económicamente al pueblo de Israel. ¿Vale? Amén.
Hermano, aquí la niña le va a hacer una pregunta. ¿Por qué se llama el anticristo? Dijimos que anticristo se le da el nombre o significa que se opone a todo lo que se llame Dios o Cristo. O sea que él en palabras como más castellanas, es alérgico a todo lo que se llame Dios o que tenga el nombre de Cristo, porque él se opone a todo lo que se llame culto y a lo que haya que adorar, porque él viene pidiendo adoración para él. Entonces, por eso se llama anti. Y además, ese anticristo también indica que viene antes que Cristo venga, o sea, se manifiesta primero para poder hacer el engaño, porque si viniera después, pues difícilmente engañaría porque el verdadero ya había venido, pero él engaña y se hace pasar por Cristo porque viene antes que el verdadero. Pero en realidad la palabra anticristo implica eso, que se opone a todo lo que se llame Dios o Cristo. Amén, hermanos. ¿Quién más desea hacer otra pregunta? Creo que ayer me dejaron una o antes de... hermano Isaac Sierra, Dios le bendiga. Hermano, quite su... Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Buenas noches. Dios lo bendiga. Una pregunta, según lo que dijo el Instituto Nacional para el Templo, que ellos necesitan construir el templo. Obviamente en el lugar donde está el templo está el domo de la roca. El momento de que ellos vayan a construir ese templo, tendrían que derribar esa mezquita. Entonces eso obviamente creo que sería un conflicto, ¿no? Sí, pero es que recuerden que antes de hablar de que hay que quitar eso, hablamos del pacto de paz. Ese pacto de paz, por eso dije, tiene la negociación de la construcción del templo, de que Jerusalén sea la capital del mundo y que se restaure el culto judío. Entonces, es una negociación. Entonces, ese es realmente el milagro, porque realmente es un milagro, porque desde que Israel existe, los demás han estado tratando de regalarle la paz al Medio Oriente y no han podido. Este señor aparece y logra cuadrar el negocio entre todos. Entonces, es un milagro que se da, que los que están hoy ahí cedan ese lugar para que Israel construya su templo. Eso es un milagro, y ese milagro es el que hace que Israel crea que ese señor es el Mesías. ¿Vale? Vale. ¿Alguien más? Miro la otra pantalla. Hermano, o antes de ayer una joven. Dios le bendiga, hermana. ¿Cuál es su pregunta? Quite su silencio. Ya yo la habilité. Amén, ¿la escuchamos? ¿Sí? Sí, la escucho, sí, señorita. Le bendiga, hermano. Hermano Rodrigo. Hermano, mi pregunta es la siguiente. Se supone que cuando la iglesia se... los únicos que van a poder ser salvos con los 140. No te escuchamos bien. No te escuchamos bien, chica. Se entrecorta. No te escuchamos, chica. Bueno. No la escuchamos. Mientras si esta chica recobra el sonido, hermano, un hijo de unos hermanos, él me hizo una pregunta, me dijo que se le hiciera a usted. Que tiene que ver Trump con el anticristo y que el yerno de él, que dicen que ese va a ser el anticristo. Entonces, él está escuchando para que usted le responda sobre la identidad del anticristo. Él está muy inquieto con eso, porque dice que el yerno de Trump es el anticristo. Usted responde al hermano esa pregunta que el joven me hizo. Yo le dije que se la haría a usted. Ajá. No, la Biblia no dice eso. O sea, la Biblia no da nombres. O sea, ni tampoco define, pues, a alguien así, pues, tan de frente. La superstición, y muchos estudiosos se atreven a dar nombres, dan nombres de papas, dan nombre de reyes, dan nombre de príncipes, dan nombre, bueno,
Pero la Biblia, o sea, nosotros ahí no nos podemos meter porque la Biblia no dice tácitamente de esa manera. La Biblia lo que habla es de que será un ser muy poderosísimo, que será un ser supremamente inteligente, por eso el 666, donde dijimos que llegará al clímax máximo la maldad, pero también el conocimiento. La ciencia estará al clímax máximo. Entonces tiene que ser una persona supremamente inteligente, pero pues ya decirle yo, definir si es por el lado del trono o es por el lado de Francisco, no, porque pues la Biblia, lo que la Biblia no dice, nosotros cómo decirlo. Hermana Marjorie, ¿ya tiene sonido para su pregunta? Hermana Marjorie. Le escuchamos, hermana. Hermana Marjorie. ¿Ya ahora sí me escuchan? Sí, señorita, la escuchamos. Cuéntenos. Bueno, el hermano Rodrigo nos comentaba que después de que la iglesia sea levantada, los únicos que van a tener como la oportunidad de ser salvos va a ser los judíos, ¿sí? Pero digamos, a mí se me genera una duda, digamos que hay una persona que, no sé, es de padre judío y de madre gentil, ¿este también estaría dentro? ¿Dentro de quién? O sea, que cuando, digamos, la iglesia sea levantada y él no haya partido con la iglesia, sino que se haya quedado, cabría dentro del tiempo para los judíos, siendo mitad gentil, por decirlo así. Bueno, eso sería un poquito larguito de explicar. Habría que leer todo Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 para definir con claridad, porque yo le digo a usted no, y usted dice, bueno, el hermano dijo que no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que, a ver, póngale cuidado. La promesa se la hizo Dios a Abraham. A ver si trato de explicárselo lo más rápido que pueda. Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿sí? Pero Abraham tenía 2 hijos. ¿Vale? Y note que siendo los 2 hijos de Abraham, solo la promesa se fue por el lado de Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, mire, la gente que está hoy posesionada en la explanada del templo son los descendientes de Ismael. ¿Ya? Sin embargo, no son los que tienen la promesa. Por el contrario, esos son los enemigos de Israel. Entonces, Pablo dice, no por tener sangre o descendencia o estar untado de Abraham, se es dueño de la promesa. Ahí mismo en el capítulo 9, Pablo dice, ¿de quién son los patriarcas? Mire, características para ser verdaderamente judío. De quién son los patriarcas, el culto, la ley, las promesas, el Cristo. ¿Ya? Entonces, hay una serie de requisitos para llegar a ser judío y mucho más hoy que el mundo se está judaizando. Y es una doctrina que anda por ahí engañando pentecostales. Les regalan un curso de hebreo, les dan cédula judía y los hacen sentir judíos. Y entonces ahora yo soy de la tribu de Benjamín y soy judío y tengo las promesas de Israel. Hermano, el que hace eso le falta medio seso, porque nunca las promesas de Israel son más grandes que las promesas de la iglesia. Las promesas de la iglesia son por encima. Léase toda la carta a los hebreos y verá que todo lo de la iglesia es mejor que de Israel. Pero sin embargo, hoy hay muchos cristianos pasándose a judaizarse porque a ellos les parece gracia, pues les regalan un curso de hebreo y los ponen a hablar hebreo y entonces no es por ahí, porque no todo el que dice ser judío realmente está dentro de esa promesa. Habrían muchas cosas que hablar, por digo, habría que estudiar en detalle esos 3 capítulos específicamente, entre otros, para entrar. Yo personalmente no lo asumo así.
No lo asumo así que alguien que esté untado de judío herede la promesa, muy complicado. Porque aunque tenga esa raíz de judío, es gentil. ¿Está? Gentil. Tendríamos que entrar a ver una cantidad de cosas, pero yo realmente no lo asumo así. El judío es judío y el gentil es gentil. Entonces hay que verlo desde esa óptica y por eso la multitud de capítulo 7 no califica para los judíos, porque los judíos se pueden contar. Mire, hoy en Israel no hay más de 14 millones de judíos. No hay más, y eso pues estoy exagerando. Y en el resto del mundo puede que hayan otros 10 o 15 millones, así que estaríamos hablando de 30 millones de judíos. 30 millones son contables. Aquí somos 49 y nos contaron. Entonces, no se puede contar, dice la multitud. Y además, no todo Israel va a ser salvo. Así que esa multitud de ropa blanca del 7, imposible que sean judíos porque por ninguna parte califican, ni trayendo todos los que la hermana está preguntando que tienen algún rasguño de sangre judía, ni así darían las cuentas. Bueno, señores, como le digo yo a mis hijos, que se les acabó el tiempo, a mis hijos no les gusta, me dicen, no me diga bueno, señores, pero se acaba. Bueno, parece que hay una pregunta, no sé, no quiero pasarme por encima a mi superior, la responde, hay dos, pastor. Bueno, Rodri. Que sean esos dos, listo. Bueno, a ver, Judy Carolina Montaño Barrera, pero apaguen el otro que tienen allá en su casa. A ver, la escucho. Hermana, su micrófono, habilítelo. Hermana Judy, habilítelo. Hágale. Hágale. ¿Cuál es la pregunta? Dios le bendiga, hermano. Amén. Con lo que estaban conversando, pues me queda una duda. Si un judío, que actualmente hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo, ¿ellos serían arrebatados con la iglesia actualmente o esperarían la promesa? No, el judío que se convierte a Cristo pierde el gentilicio de judío y pasa a ser iglesia, por lo tanto se levantan en el momento en que la iglesia es levantada. Ah, o sea, pero al contrario sí no se puede, de esa manera sí se puede. Sí, claro, es que por eso estaba diciendo que lo de la iglesia es mayor y más grande que lo de los judíos. Entonces, Amén. Al punto entonces que usted ve que todos los discípulos que eran prácticamente judíos, ellos perdieron el gentilicio. Pablo dice, en Cristo ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Mire lo fuerte que es el evangelio. En el evangelio Amén. se pierde la identidad y se pasa a ser hijo directo de Dios. Entonces, todo judío y como todo cristiano de cualquier país que se convierte a Cristo pierde el gentilicio y ahora es hijo de Dios y entonces hereda las cosas que Dios le dio a Jesucristo como el heredero único de su reino. Vale. Hermana Lucy, usted es la última en preguntar, Dios le bendiga. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿a quiénes vendrían las plagas o la plaga de que se le caían la carne, los ojos, la lengua y se pudrían vivos? A todos los que no se arrepintieron, a todos, en el mundo entero, hombres que no se arrepintieron, que se quedaron del levantamiento de la iglesia, que no son judíos y que tampoco y que son judíos y que tampoco se arrepintieron, a todos les vienen las plagas, los castigos, los maremotos, los terremotos, las úlceras, todo le viene a la gente que nunca se arrepintió. Amén. Amén. Bueno, señores, repito, hermano Rodri, mi hija que quiere hacer la última pregunta, que si se la recibe, mi hija pequeña. Ayúdala, Señor. Ayúdala de que se la haga. ¿Anti es antes? Sí, mi amor, él lo dijo. Anti es antes. Antes. Post es después, pre es antes.
pero el hermano lo dijo, que anticristo era antes y en contra de Cristo. Listo, hermano. Bueno, todo tiene su final, dijo el cantante mundano, y también lo dice aquí el pastor José Bello y el Señor en su palabra. Vamos a orar por nuestro hermano. Qué alegría, llegó el Pentecostés. Qué bendición, hermanos, poder escuchar tanta palabra, aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a despedir a nuestro hermano. Que Dios le siga bendiciendo y fortaleciendo en el nombre del Señor. Señor Jesús, gracias te doy, Padre. Te bendecimos y te honramos en esta noche. Gracias por nuestro hermano, porque él nos ha bendecido también con tu palabra en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, guárdale, bendícele y prospérale abundantemente, mi Señor, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre del Señor, nos vemos mañana en el culto, mis amados hermanos, y que mi hermano Rodrigo siga siendo bendecido. Activo los micrófonos para que los que quieran decirle gracias al pastor Rodrigo Muñoz, le digan gracias. Amén. Y nos vemos el 17, hermano Rodrigo, ¿no? Con la ayuda del Señor, si no se presenta nada. Si no ha venido, ¿no? Porque es un...